Las tentaciones nos perturban, las tristezas nos envuelven, las enfermedades nos afligen, la muerte nos amenaza. Los problemas económicos nos confrontan, los sueños se deshacen, las esperanzas se apagan y las tinieblas nos rodean. Y en nuestra desorientación y perplejidad preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Para muchos esta vida es una sucesión de interrogantes. ¿Será que Dios nos abandonó? ¿Será que Dios nos abandonó en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las lágrimas? ¿Nos dejó Dios? ¿Fallaron por ventura las promesas de Dios? En la Biblia encontramos 4.110 promesas. En la Biblia encontramos 4.110 promesas y ninguna de esas promesas ha fallado. Dios la cumple. Dios cuando promete, cumple porque es Dios. Él no es como nosotros los seres humanos que prometemos y a veces no cumplimos. Pero Dios es Dios. ¿Será que se habrá apartado el Espíritu Santo de nosotros? Como dijo, yo le comenté, creo que le comenté a ustedes, una mujer que se había practicado 3 abortos y estaba desesperada, estaba angustiada. Decía, ¿será que Dios me perdonará? ¿Será que el Espíritu Santo se habrá apartado de mí? Dijo ella. ¿Nos dejó Dios solo en medio de las pruebas, del dolor y del sufrimiento? ¿Se olvidó Dios de ti? ¿Se olvidó Dios de mí, hermanos? ¿Qué nos responde Dios a esas preguntas? Vamos a preguntarle a Él mismo y que nos responda. Le voy a pedir el favor a algunos hermanos que tienen Biblia en mano que me hagan el favor de buscar Isaías 49, 14 y 15. Isaías 49, 14 y 15. El que lo encuentre, prende el micrófono, lee y apaga, me hace el favor. Amén. ¿Cómo dice? Amén. 49. 9, 14 y 15. Amén. Dice la palabra 16, de Dios. perdón, del 14 al 16. Dice la palabra de Dios, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en la palma de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Amén. Amén. Miren lo que Dios nos responde, porque a veces eso serie de interrogantes, ¿será que Dios me abandonase? ¿Será que Dios no me escucha la oración? ¿Será que estoy en pecado? Y comenzamos a decir alguna serie de cosas, pero sobre todo pensamos que Dios nos abandonó en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la prueba. Pero el texto dice, y el que está hablando aquí es Dios, pero Sión, está hablando la iglesia, o por ahí en vez de Sión pon tu nombre. Dijo, el Señor me dejó, el Señor se olvidó de mí. Voy a parafrasearlo para que entendamos mejor. Pero Alfredo dijo, el Señor me dejó, el Señor se olvidó de mí. Y ahora contesta el Señor, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho para compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Amén, hermanos. Dios nunca se olvida de ti. Dios nunca se olvida de mí. Siempre está pendiente. Dice, en las palmas de mi mano, ustedes saben que Cristo fue crucificado, y dice, en las palmas de mi mano te llevo grabada o te llevo grabado. En la palma de las manos del Señor Jesucristo está tu nombre y está mi nombre.
Él nunca nos ha abandonado, hermanos. Amén, Señor. Nunca nos ha abandonado ni nos abandonará. Me decía un hermano de la iglesia que tenía un problema con una bruja y él me dijo, hermano Díaz, tengo un problema con una vecina y esa vecina es bruja y esa mujer como que me quiere hacer daño. Hermano Díaz, yo voy a vender la casa para irme de por ahí. Cuando dijo así, que yo voy a vender la casa para irme de por ahí donde está viviendo, le digo, ¿qué es lo que está diciendo tú? Hermano, que yo me prefiero ir de este barrio. Yo prefiero vender la casa. Yo le dije, hermano, mira, ¿en qué Dios has creído tú? ¿Ah? ¿Tú no eres siervo de un Dios todopoderoso? Dice, sí, le digo, entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué le tienes miedo a Satanás? ¿Por qué le tienes miedo a la bruja? ¿Ah? La que se debe ir es la bruja y no tú. Así que vamos a orar para que esa bruja se vaya. Y oramos, oramos y oramos. Y ahí está el hermano en su casa. Hermanos, nosotros somos siervos de un Dios poderoso, hermanos. Una de las armas que Satanás usa y le da resultado con mucha frecuencia es el desánimo. Sobre todo desanimarnos ahora que estamos viviendo esta pandemia en el mundo. Esto es terrible lo que está pasando en el mundo. Nunca habíamos vivido tal cosa, hermano. Siempre habían habido pandemias y llegaban hasta ciertos lugares, pero este es mundial. Está en todo el mundo. Y Dios lo permitió. Dios no lo mandó porque Dios no mandó esto. Dios no lo mandó, eso lo hizo el hombre y Satanás y el hombre lo hizo. Pero Dios lo permitió con un propósito también. Y el propósito es que nos consagremos, como dijo el hermano ahorita en su oración, que nos consagremos más a Dios, que nos entreguemos más a Él, que dependamos más de Él. Hermano, nosotros somos siervos de un Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso, dice Él, se podrá olvidar una madre, ¿puede una madre olvidar de su niño de pecho para compadecerse del hijo de sus entrañas? ¿Se podrá olvidar? Pero él dice, como él sabía que algunas mujeres iban a dejar a sus hijos, digo así, aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. Aquí en Bogotá, una cámara grabó cuando una mujer cogió a su hijito recién nacido y de acuerdo con el papá del niño, los dos traían una bolsa y en la bolsa venía el niño. Y ahí lo tiraron en la basura. El llanto del niño alertó a la gente y vinieron a rescatar al niño. Es raro que una mujer haga esto. Esto es raro que una mujer, y sin embargo lo hacen. Porque un padre se puede conseguir en cualquier parte, pero una madre no. Madre es madre. Y de hecho, el amor de madre es un pálido reflejo del amor de Dios. Es un pálido reflejo del amor de Dios. Hermanos, leo nuevamente, pero Sión dijo, el Señor me dejó, el Señor se olvidó de mí. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecerse de su hijo, del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca, oigan estas palabras hermosas, yo nunca me olvidaré de ti. Si tú estás pensando que Dios se olvidó de ti, cambia ese pensamiento. Porque Él está diciendo aquí, yo nunca me olvidaré de ti, en los días buenos, en los días malos, ahí estaré yo, dice Él contigo, con nosotros. Yo no sé si me dé tiempo, pero vamos a poner tres ejemplos, que Dios nunca nos deja solos. Observemos lo que Dios prometió, que nunca nos dejaría solos. Él nunca nos dijo que no íbamos a tener tristeza ni que no íbamos a pasar por dificultades. Él no dijo eso. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Es decir, debemos confiar en el Señor. No estamos solos.
Los que confían en Dios, los que confiamos en Dios, nunca estamos solos. Tú podrás decir, ay, pero gran consuelo. Puedes pensar, ¿de qué me ayuda eso? De mucho, de mucho. Ahí está la diferencia. Sufren los malos, sufren los buenos. Sufren los que bendicen a Dios, sufren los que maldicen a Dios. Solo que el sufrimiento de los malos es como una herida purulenta que devora, se pudre y finalmente mata. Mientras que el sufrimiento del cristiano, de los que confían en Dios, es como una herida limpia que duele, sangra, pero sana. Con el tiempo apenas quedan cicatrices y a veces ni cicatrices quedan en los que confiamos en Dios. Primer ejemplo que vamos a ver, San Mateo 14. San Mateo 14. Un ejemplo de que Dios no nos ha abandonado ni nos abandonará. San Mateo 14 del 23. San Mateo 14, el 23. Dice así la palabra de Dios. San Mateo 14, 23. Despedida la gente subió al monte a solas a orar. O sea, Cristo despidió a la gente, estaban en una reunión. Bueno, vamos a leer el 22 para que conozcamos el contexto. Entonces Jesús mandó a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla del lago. Y mientras él despedía a la multitud, dice la Biblia, despedida la gente subió al monte. O sea, dijo a los discípulos, vayan ustedes, me esperan allá. Y a la gente que estaba ahí la despidió. Y se fue solito al monte a orar, dice él. Al anochecer, se hizo de noche, estaba allí solo. Cristo estaba allí solo, estaba orando. La barca estaba ya en medio del mar, azotada por las ondas, porque el viento les era contrario. A la cuarta vela de la noche, ustedes saben que la noche se compone de 4 vigilias, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 3 y de 3 a 6. Y a la cuarta vigilia, quiere decir que de 3 de la mañana en adelante pasó, dice, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar, y al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron, fantasma, pero él enseguida les dijo, ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo también vaya sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. Mire qué dice la Biblia, anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. Pero cuando Pedro, escuchen, es lo que a veces nos pasa a nosotros, pero cuando Pedro vio el viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Miren esta oración cortica que hizo Pedro. ¿Cuál fue su oración? Señor, sálvame. Hermanos, las oraciones largas, cansonas, esas oraciones largas que no debemos hacerlas en público, hermano. Cuando estemos en la iglesia, las oraciones deben ser cortas y al punto. Esa oración es larga, es para cuando tú estés sola, yo esté solo en mi cuarto, en mi casa. Ahí sí debo pasar la noche entera así, hablando con Dios, pero no lo hacemos. Pero en la iglesia sí hacemos unas oraciones largas y cansonas. La hermana White dice, esas oraciones largas y cansonas cansan a los ángeles. Y si cansan a los ángeles, hermano, con mucha razón no cansan a las personas. Por lo menos una visita que llegue de rodillas y tan dale. Esa visita dice, hasta aquí no vuelvo más. Las oraciones cortas. ¿Qué tal que Pedro hubiese hecho una oración larga? ¿Se hubiera ahogado? ¿Qué dijo Pedro? Señor, sálvame. Y enseguida llegó. Vamos a mirar lo que dice la Biblia. Pero estoy leyendo el versículo 30, 14, 30. Pero cuando Pedro vio el viento, o sea, dejó de mirar a Jesús para mirar el viento, empezó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Mira lo que dice la Biblia. Y al instante Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe lo que le quiso decir con esta palabra? Pedro, ¿por qué dejaste de mirarme? Tú solo no puedes, Pedro. Pedro iba caminando, la Biblia lo está diciendo, iba caminando sobre el agua en dirección a donde estaba Jesús. Mientras Pedro iba caminando y viendo a Jesús, iba bien.
A la derecha y a la izquierda los vientos lo querían tragar, pero él no le prestaba atención. Él seguía caminando a donde estaba Jesús. Pero la Biblia dice, Pedro vio el viento, es decir, dejó de mirar a Cristo y se hundió. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, queridos hermanos, que a veces estamos en la iglesia y decimos que tenemos un Dios todopoderoso, y cuando la prueba viene, nos concentramos tanto en la prueba que dejamos de pensar y de mirar a Dios. Y nos hundimos. Y ahí estamos. Hasta que le tenemos que decir, Señor, sálvame. Cuando nosotros oramos, pidiéndole a Dios salvación, Él viene. Pedro dejó de mirar a Cristo y se hundió. No importa el problema que tú tengas, mientras así sea grave el problema, no dejes de mirar a Cristo. Seguirás caminando hacia Cristo. Pero como te concentres mirando el problema y sueñas con el problema y te levantas con el problema y en la mente el problema, te hundirás, te hundirás. Todos tenemos problemas en esta vida, todos. Pero la diferencia es Cristo. Cristo dijo, miradme a mí y sé salvo todos los términos de la tierra. Así dice el Señor, miradme a mí. Y es a Él el que tenemos que mirar. Muy bien. ¿A qué hora se presentó el Señor Jesucristo? Fíjense que Cristo estaba en la montaña, porque la Biblia dice que estaba orando. Pero desde allá de la montaña estaba pendiente que los discípulos, los vientos le era contrario y estaban para ahogarse. No importa la prueba, puede ser muy dura, pero el Señor siempre te está mirando, siempre está pendiente de ti. No te ha abandonado, ni te abandonará. Queridos hermanos, ese es el Dios tuyo, ese es el Dios mío. Nosotros debemos mirar a Cristo. Y repito, Él dijo, miradme a mí y sé salvo todos los términos de la tierra. Cuando parece que todo está perdido, cuando los hombres dicen, ya no hay solución, cuando luchaste y llegaste al límite de la resistencia, hermanos y amigos, y piensas que no hay solución, Cristo es la solución. Que Amén. No hay problema, que si tu empresa, tu hogar están yéndose al pique y llegaste al límite de tus fuerzas, no te desesperes. Cristo en los momentos, cuando menos esperamos nosotros, ahí se manifiesta Él. Nunca pensaron los discípulos que Cristo le iba a aparecer de 3 de la mañana en adelante y mucho menos caminando en el agua. Cuando tú pones tu mirada en Cristo, oras a mi Señor, en cualquier momento Dios se manifestará. Y se manifiesta no en el tiempo mío ni en el tiempo tuyo, sino se manifiesta en el tiempo de Él. Porque la hora más oscura de la noche es un poquito antes del amanecer. Y ahí se aparecerá mi Señor Jesucristo. Así que ten cuidado, confiemos más en Él. Cuidado, podemos estar pendientes de que, ¿será que me abandonó? Dios no te ha abandonado. Dice que ellos le recibieron gozosos ahí en la barca. Segundo ejemplo de que Dios nunca nos abandona, aún en los momentos terribles. Miren que los discípulos estaban que se ahogaban, pero no se ahogaron. Cristo llegó y los salvó. Vamos a mirar otro ejemplo de que Dios no te deja solo, no te deja sola, porque Satanás te pone en la mente, ¿para qué oras? ¿Para qué oras si Dios ni te escucha, ni te ve? No, Señor. El que hizo el ojo ve, el que hizo el oído oye, el Señor. Daniel 3:15. Vamos a ver qué dice Daniel 3:15. Libro de Daniel, capítulo 3, versículo 15. Hicieron una estatua. No lo voy a leer todo, pero ustedes en la casa van a leer todo el capítulo 3. Es conocido esta historia, pero la voy a resumir. Hicieron una estatua de oro
y tenían que adorar esa estatua de oro. Y el que no adorase esa estatua de oro iba a ser echado en el horno de fuego ardiente. El cristiano, nosotros tenemos que adorar solamente al Creador. Nosotros no tenemos que adorar ninguna clase de imagen. Ninguna clase, llámese de María, llámese de quien sea. Aún del Señor de los Milagros que decimos por ahí. No, señor. Nosotros tenemos que adorar al Dios del cielo nada más, al Creador. Y miremos lo que pasó aquí. Dice así, versículo 15, 3:15 de Daniel. Dijeron ellos así. Voy a leer el 14. Y Nabucodonosor era el rey. Dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que levanté. Miren la pregunta que les hizo. Dice, sigue hablando Nabucodonosor, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de músico, estáis prestos a postraros a adorar a la estatua que levanté, porque si no la adoráis en esa misma hora, seréis echados en el horno de fuego ardiendo. Y dice él, ¿y qué Dios os librará de mis manos? ¿Y qué Dios? Miren la arrogancia de este rey. ¿Y qué Dios? Entonces, ¿qué contestaron estos tres jóvenes? No eran viejitos, eran jóvenes. ¿Qué contestaron Sadrach, Mesach y Abednego? Y ahí no estaba Daniel. Eran los tres amigos de Daniel. ¿Y qué contestaron Sadrach, Mesach y Abednego? Respondieron al rey Nabucodonosor. Acerca de esto no necesitamos responderte. O sea, ya tomamos la decisión. Dice él, nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano nos librará. Y si no, aunque no nos librara, sepas que no adoraremos tu Dios ni a la estatua que has levantado. Estos jóvenes se pararon en la línea. Esta historia que estamos estudiando aquí se va a repetir dentro de poco, para que lo sepa, cuando se decrete la ley dominical nacional. Se va a repetir. Ahí es donde vamos a ver quién es quién. Porque cualquiera puede decir que yo soy cristiano. Y a veces una prueba lo mueve. Ahora cuando llegue la ley dominical, el decreto de muerte, que va a venir. Ahí es donde tenemos que pararnos, así como se pararon esos grandes hombres de la Biblia. Esos reformadores que murieron quemados, que la Iglesia Católica los quemó. En lo que se llama la Inquisición, que le llaman la Santa Inquisición. Millares de cristianos, miles de cristianos murieron quemados. ¿Y quién los mató? La Iglesia Católica. Así dice la historia. Y eso se va a repetir con nosotros para que lo sepan. Y sigue diciendo la Biblia. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se le mudó su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se encendiese 7 veces más, es decir, full, más de lo común. Y mandó a hombres muy vigorosos, no a cualquiera, sino muy vigorosos de su ejército, que atasen, que amarrasen a Sadrach, Mesach y Abednego y lo echasen en el horno de fuego ardiendo. 21. Así que estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, los echaron. Ellos dijeron, si nos toca morir, vamos a morir, pero esa estatua, ese muñeco no lo vamos a adorar. 22. Y como la orden apremiaba, dice el 22, la orden del rey apremiaba, y habían calentado mucho el horno, la llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, la llama mató a los que lo echaron a ellos. Pero ahí no, mira lo que pasó. Dice 23. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron amarrados, atados dentro del horno de fuego ardiendo. Miren, hermanos, la asombrosa protección divina. Miren lo que sucede aquí. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Se levantó a prisa y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron, sí, es verdad.
Y él agregó, acuérdense que quedaron 3. Y él agregó, pero yo veo 4. Yo veo 4. 4 varones sueltos que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño. Y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios, al Hijo de los dioses, dice aquí. Porque ya a Daniel le habían hablado de Jesucristo, le habían hablado ya. Y él tenía más o menos idea de quién es ese que estaba ahí. Hermano, en medio de ese momento terrible, que pensaban que que el Señor iba a permitir que los quemaran, ahí estaban, no estaban solos. En medio de ese sufrimiento y esa prueba dura, no estaban solos. Ahí estaba nada menos que el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo salvó. Muy bien. Vamos a mirar el tercer y último ejemplo. Vamos a mirarlo. Es importante que nosotros sepamos que tenemos un Dios poderoso. Disculpe, Un momentico, hermano. Dile. una llamada. Un momentico, hermanito. Dile que estoy predicando. Tiene una llamada. Quiero que sepamos, hijos, esto. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de poder. Les voy a contar, yo creo que yo les contesto a ustedes, pero un día aquí donde yo vivo, en el barrio donde yo vivo, era jueves. Y ese jueves es día acá en la iglesia de Peniel del Norte en Barranquilla, que así como están ustedes reunidos también se reúnen ellos. Nos reunimos ahí. Cuando ya terminó la oración, yo tomé un autobús para venir para mi casa. Yo vivo lejos de donde queda la iglesia, me toca atravesar casi la ciudad. La iglesia está en el norte y yo vivo en el sur. Y cuando puse el pie en el bus, en el autobús, estaban dando la noticia. En Salamanca, así se llama el barrio donde yo vivo, en Salamanca ha descendido una como nosotros le decimos, trompa marina, un tornado. Un tornado. ¿Y saben? El tornado bajó en mi casa. No bajó en ninguna casa, sino en mi casa. Pero, ¿sabes? Yo venía de orar, yo estaba orando. Mi esposa y los vecinos veían que el tornado estaba ahí, pero no hizo ningún daño, ni levantó las láminas, porque eso es lo primero que hace es levantar Gloria a las láminas. Dios. El techo, ahí estaba todo. Los vecinos se asombraron. Cuando yo me bajé del bus, uno de los vecinos me dijeron, Alfredo, en tu casa bajó un tornado, hermano. Alfredo bajó un tornado, pero no hizo nada. Y estaba el tornado ahí, pero no hacía nada. Porque al lado donde yo vivo, vive un anciano de iglesia también. Y ellos estaban de rodillas. Y mi esposa estaba y se fue para allá a orar también. Hermano, ese es el Dios de la Biblia. Dios siempre cuida de sus hijos. Mis vecinos quedaron asombrados de que no hiciera daño en mi casa, porque bajó en mi casa bajó. Ese es el Dios de Alfredo Díaz, un Dios todopoderoso. Queridos hermanos, Amén.